Tenemos otro Instagram Live, pero en esta ocasión para hablar de una de las becas más completas para Bélgica para estudiar maestría. Y ahora vamos a tener a Katia para que nos pueda comentar un poquito más de cómo fue su proceso. Ya les había comentado un poquito de que nos ibas a comentar bastante de tu experiencia, que se iba a dar prioridad a las preguntas que nos han dejado en los stories, pero que también si es que tienen alguna duda la pueden ir dejando en comentarios y luego a medida de cómo vayamos avanzando las podemos ir respondiendo. Ya, claro que sí. Entonces, cuéntame un poquito de ti, qué estudiaste, de repente cómo es que inició esta inquietud por estudiar en otro país. Ya, claro, claro. Bueno, mi nombre es Katia Toledo Ruiz. Yo de profesión soy economista y también abogada. Y desde siempre, bueno, no desde siempre, ¿no? Pero desde que ya terminé la universidad y todo, me interesó mucho el mundo de la fiscalía internacional. Entonces, como sabía que esa era, pues, mi pasión, mi vocación, eh, hacía un match bastante bueno también con, como con este deseo que yo tenía de hacer una carrera internacional, ¿no? Porque digamos que las cosas que veo no solamente se aplican en Perú, sino también a nivel internacional. Entonces eso sí tenía en mente que me iba a permitir mayor movilidad internacional en el futuro. Y también se compaginaba muy bien con mi pasión por los viajes. Perfecto. Sí, 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 justo desde muy chiquita, en verdad, yo cuando era, desde niña yo soñaba cómo iba a ser mi vida cuando era adulta. Yo no sé si le pasa mucho a niños o adolescentes, pero a mí me causaba mucha ilusión cómo iba a ser mi adultez. Entonces, sí tenía muy claro que en mi adultez yo quería una vida balanceada, que si bien quería disfrutar de mi trabajo, encontrar mi vocación, también quería que mi vida, poder disfrutar otros aspectos de mi vida, ¿no? Un bienestar más integral. Y de todas maneras, los viajes, conocer otras culturas, otras personas, más allá de los lugares, ha sido algo que me ha llenado, me llena mucho, ¿no? Me llena mucho, entonces como que todo se fue acomodando, ¿no? Al inicio, bueno, mis primeros años después de egresar, inicié mis prácticas en una consultora que también veía estos temas de fiscalía internacional, que es básicamente la tributación de empresas multinacionales, estos grandes grupos multinacionales o conglomerados económicos. Luego ya fui a empresas, las llamadas Big Four, como Ernst Young, Deloitte también. Y cómo es, ¿no? A medida que tú también ves otras cosas, también tus horizontes se expanden. Sí, sí. Entonces, a raíz de eso, creo que siempre desde la universidad tenía la ilusión de hacer un intercambio, al menos un ciclo del pregrado en el extranjero. En mis años de pregrado no se pudo, pero igual cuando egresé, como que igual quería, como que, aparte que internacionalizar mi carrera, tener esta experiencia en el extranjero, porque digamos, yo averiguando como que mis roles models y todo, haciendo todo mi research, veía así que las personas que estaban haciendo el tipo de trabajo que yo quería hacer, o trabajando en los centros de investigación o política fiscal que yo quería trabajar, habían comenzado con maestrías en determinadas escuelas de posgrado, eh, que mayoritariamente estaban pues en Estados Unidos o en Europa. Y es ahí que ya en el 2019, no, en 2020, todo el 2020, yo empiezo a prepararme para postular a la maestría, ¿no? Y a una beca, porque si yo tenía como meta era que si me iba, que si yo quería irme, mi primera opción era irme financiada. Claro. Y por ejemplo, entre el interín de, o sea, ya estar tú trabajando en Perú, se podría decir, este lineamiento ya más para seguir una maestría viene de cara a tener ciertas personas que sabías que habían seguido ese camino, ¿no? Sí, Y, sí. y es por ellas que también tú decidiste Bélgica, o cómo es que así te enteraste de Bélgica, o cómo es que lo pusiste. Claro, que fue. No fue por estas personas que decidí irme a Bélgica. Eh, la oportunidad en Bélgica se dio básicamente porque en ese año
en esos años, 2020, 2021, que son los años que yo me preparo para mi beca, para mi postulación, yo también estaba trabajando en mi tesis de licenciatura para licenciarme como economista. Y es mi asesor de tesis el que me envía esta convocatoria. Genial. Porque él sabía que yo estaba en búsqueda de oportunidades académicas y que mi objetivo era, yo estoy en búsqueda de un buen programa en economía internacional, porque ese era mi no negociable, pero que ofrezca financiamiento para peruanos. Entonces yo postulé como a 5 programas. Obviamente mi no negociable era que el programa me guste, ¿no? Y que vaya alineado con mi plan de carrera. Y mi otro no negociable era que ofrezcan financiamiento. Entonces, entre esas 5 que busqué, después de todo lo que busqué, postulé a estas 5 oportunidades, una de esas era esta beca llamada ARES, que te ofrecía una beca total para estudiar determinadas maestrías en Bélgica. Y bueno, mi profesor, mi asesor, pues sabía porque, bueno, él es un académico, profesor universitario, entonces su red de contactos es mayor, ¿no? Y ¿cómo es que esa beca, o en qué consiste esa beca? Justo más o menos les estaba comentando a ellos que habían diferentes zonas de Bélgica y esta beca creo que iba solamente a una zona. Sí, correcto. Bélgica como país, políticamente, ¿no? Se divide en 3 regiones. La región valona, que es donde se habla el francés, la región flamenca, que es donde se habla el neerlandés, y una pequeña región alemana, que es donde sale el alemán. O sea, de hecho es como que se manejan como 3 países distintos, pero como una confederación. ¿Sí? Es bien loco muy, muy particular su nivel, su forma de organización. Entonces, a tal punto llega esa separación que también hay los programas de becas o de cooperación internacional, por así decirlo, son particulares, ¿no? Entonces, la zona valona, que es esta zona donde está la zona francófona, que también le llaman, su programa de becas se llama el programa ARES, que es el acrónimo del nombre de esa oficina de intercambio estudiantil internacional en francés. Y ese programa de becas, llamado ARES, ofrece financiamiento para estudiantes internacionales, para que cursen bachilleres, para que cursen maestrías, o también para que cursen algunos programas de entrenamiento, trainings que le llaman, que son cortos, 6 meses más o menos, pero exclusivamente en universidades de la región valona. Vale. Y la región flamenca tiene otro programa de becas. ¿Y tienes alguna restricción de quiénes puedes postular o pueden postular todo estudiante internacional? Sí, justamente eso. Ellos tienen criterios de selección. Como primer criterio es el criterio de la nacionalidad. Ellos tienen una lista cerrada de países que son países en vías de desarrollo, caracterizados así, que tienes que ser nacional de esos países para que puedas postular a la beca. Es un primer requisito, tienes que pasar ese criterio de selección. Afortunadamente, Perú está dentro de esa lista por varios años. De hecho, los últimos peruanos que se fueron fueron 2 chicos de la promoción 2011-2012. Hace mucho tiempo. O sea, no han habido peruanos que han sabido que han postulado a esta beca. Que la han ganado, en todo caso. Que la han ganado. Sí, exacto. Y yo me imagino que esto aplica no solamente para Perú, sino también para otros países de Sudamérica. De Sudamérica, claro que sí. Yo personalmente no sabía sobre esa beca y gracias a ti he podido conocerla. Entonces está muy bueno que hayan personas como tú que puedan representar y que justamente como promocionar más, ¿no?, las oportunidades. Sí, sí. De hecho, el director del programa, un profesor y allá de la Universidad de Namur, donde yo estudié, él también estaba muy interesado en que en los próximos cohortes se atraiga más talento de Latinoamérica, porque la beca está básicamente concentrado, sus egresados son
o belgas, o también estudiantes que vienen de diferentes países de África. Ujú. Entonces me decía, o sea, queremos abrir, ¿no?, una mayor diversidad. Y de hecho yo era la peruana que después de años de no tener peruanos, ellos tenían. Ellos y un compañero de Haití, de recién de esta zona de Ujú. América. ¿Y tiene Entonces, número de personas que eligen por año o por semestre? sí, la beca financia determinados programas, ¿no? Entonces, mi programa, que era un máster especializado en economía internacional y del desarrollo, podía elegir 10 Mm, becarios, cada ujú. financiamiento para 10 becarios. Otros programas, bueno, tendrán otro número, pero eso incluso está establecido en la página web, pues está público, Ujú. ¿no? Y volviendo a la pregunta de los requisitos, uno es el requisito de la nacionalidad, otro es el requisito de acreditar tu conocimiento de inglés. Ah, Eh, sí piden, porque en particular mi programa, por ejemplo, ujú. si bien es cierto que era en la zona valona, donde se habla francés, pero mi programa era dictado 100% en inglés. Entonces yo tenía que acreditar con un examen internacional, que en mi caso fue el IELTS, y pedían un puntaje mínimo de 6.5. Ajá. Y ahí viene también una de las preguntas que nos han dejado en Stories. Bueno, pero ahorita que dice 6.5, entonces la certificación que te piden es el IELTS o puede ser cualquier certificación en inglés. Sí, puede ser cualquier examen, el Vale. TOEFL, el Cambridge, este, y bueno, ese puntaje 6.5 del IELTS, claro que se transforma, ¿no? Ujú. Dependiendo del examen. Pero a nivel de IELTS piden un 6.5 y eso como que podrían usarlo como comparativo, ¿no? Ok. Y el tema del francés, eso no te lo piden para nada. No, no, no. De hecho, yo, por ejemplo, yo no hablo francés, yo nunca tuve una clase de francés, pero claro, viviendo allá, ya sé decir bonjour, al menos. Es, sí, pero no me pidieron francés, ni que acredite, y no que acredite mi nivel de francés o un nivel conversacional, no, Ujú. no, no, tampoco. Claro que ayuda, ¿no? En Siempre el para la vida diaria. imagino que sí. ¿Y qué otro requisito aparte del lenguaje, el tema de la nacionalidad? Ujú. El perfil que buscaban. Ellos buscaban que tengas un perfil, eh, un récord, decían, un récord de haber trabajado en temas de desarrollo Ajá. en tu país. Porque buscaban como que líderes de desarrollo local en potencia, Ujú. ¿no? Es que también, claro que eso es, ojo que eso es un requisito muy de mi maestría, Ujú. ¿no? Porque también cada maestría, o sea, el requisito de la nacionalidad es general, ¿no? A la beca Ares, pero cada programa también tiene sus requisitos. Mm. Yo puedo hablar de los requisitos que tenían en mi programa, que era, por ejemplo, lo del inglés y también lo de acreditar que tú habías venido trabajando en temas de desarrollo, Claro. ¿no? Para acreditar tu interés en esos temas, pero también porque mi maestría era una maestría de economía en desarrollo. Ujú. Y creo que también me comentaste que habían programas que podían ser también en francés, por ejemplo. Sí, sí, sí. De hecho, diría que la mayoría de los programas que ofrecen, tanto en bachilleres y como maestrías, son en Ah, ok. francés. Son en francés. Este programa, este máster especializado, hasta el año pasado al menos, o bueno, sí, pues hasta el 2022, era el único que se dictaba totalmente en inglés. Oh, wow. Sí, sí, verdad que como que yo encajé perfecto, porque después las otras maestrías son en bioquímica, ciencias de la salud, ¿no? Exacto. Ujú. Ah, qué interesante. Y Sí. hay otra pregunta que también me hicieron con respecto a los requisitos. Una pregunta última es con respecto a los documentos o cartas, mejor dicho, que tú tienes que Ah, hacer. Es que sí, eres cierto. CV o carta de motivación, cartas de recomendación. Sí, en esta beca nos pedían una carta de recomendación como mínimo, y de preferencia podías Ujú, adjuntar dos. ujú. ¿Ok?
también pedían, no pedían una carta de motivación como la conocemos regularmente, ¿no? Sino lo que pedían era que respondamos unas 4 preguntas más o menos, no, sí, son 4 preguntas a nivel de ensayo. Era un ensayo que consistía en 4 preguntas, pero eran preguntas que en verdad sonaban mucho como una carta de recomendación, ¿no? Por ejemplo, claro, o sea, que digas cuál es tu plan. O sea, primero era que te presentes, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho y por qué crees que tienes este perfil de líder en potencia para el desarrollo de tu comunidad, ¿no? Después, ¿cuál era tu plan de carrera? O ¿cómo piensas que el contenido de este programa va a beneficiarte a ti? Y luego, ¿qué piensas hacer con todo eso, no? ¿Cuál es tu plan de carrera? Y una tercera cosa que me estaba olvidando de comentar en requisitos era que esta beca también exigía, o es en todo caso para gente que tenga ya 2 años de experiencia laboral, que pueda acreditar experiencia laboral. Eso es muy, muy importante. Y es bueno mencionarlo porque en verdad, y yo también lo hablo de experiencia propia, yo tenía esta idea de seguir estudios en el extranjero desde la universidad, y entonces mi idea era, ok, quiero terminar la universidad y buscar un programa, pero en verdad hay varios programas que te piden esos 2 años de experiencia laboral. Y yo considero que es bueno porque ya te da un poco más de, ¿sabes?, sustancia y tema que hablar. O sea, siento yo que es mucha mejor retroalimentación entre estudiantes cuando ya se tiene cierta experiencia laboral. ¿Cómo fue más o menos tu caso? Totalmente, o sea, resueno mucho en lo que has comentado. Yo disfruté sobremanera, en verdad, mis clases, porque era una clase demasiado internacional. O sea, yo en mi cohorte era de 20 alumnos y todos de diferentes países. Ya, habían 2 que venían del mismo país, por ejemplo. Pero, por ejemplo, solamente habían 2 chicos que eran de Bélgica y después todos éramos internacionales. Y no solo eso, o sea, no solo eso es bueno porque enriquece el debate que se forma pues en las clases, sobre todo las clases, las mías, que algunas eran de seminario, entonces eran más que todo de discusión. Sino porque era gente que ya venía con background, era gente que había trabajado en el Ministerio de Economía de sus países, en el gobierno de sus países, como asesores, ¿no? Genial. En el parlamento, o sea, con una experiencia súper rica, o gente que dirigía ONGs en sus países. Entonces era una explosión de experiencias, y eso se notaba, en verdad. Porque, por ejemplo, en economía presentamos o estudiamos modelos, ¿no? Y hay un reto muy grande siempre cuando comparamos nuestros modelos teóricos, abstractos, con cómo funcionan en la realidad, cómo es la dinámica en la realidad. Entonces, tú escuchabas, o yo escuchaba a mí, o sea, compañeros míos que problematizaban o criticaban, ya sea positivo o negativamente, estos modelos, pero según desde su experiencia, ¿no? Y no eran como que ejemplos que ellos inventaban, sino eran ejemplos reales que habían pasado en sus países. Excelente. Y era muy loco porque la mayoría de mis compañeros eran de países de África. Y yo era la única de Sudamérica, y bueno, mi compañero de Haití, también de Centroamérica. Pero tú veías, o yo me daba cuenta que como a pesar que nuestras problemáticas, o sea, que somos países que geográficamente estamos lejos, nos compartíamos problemáticas, ¿no? Claro. Y entonces la retroalimentación, el cruce de ideas era muy enriquecedor en ese sentido. Sí, yo creo que en verdad ese tema de experiencia laboral suma mucho a una experiencia de maestría, una experiencia de estudios, porque al final ese es el punto, ¿no? Que uno pueda saber cómo es que la persona laboró o solucionó cierta problemática en otros países y que de repente se pueda de una forma adecuada a lo que uno pueda tener en nuestro propio país, ¿no? Y solamente para cerrar el tema de requisitos, hay otra pregunta que nos hicieron sobre si es que hay límite de edad. ¿Consideras que para el programa hay un límite de edad para postular? No hay límite de edad. Sé que formalmente no hay límite de edad. Y bueno, mis compañeros también eran
solamente habían dos, yo tengo 31 años y habían dos chicos que solamente eran menores que yo. Ah, bueno, sí, cuatro en total. Los dos chicos que eran de Bélgica y los otros dos chicos que eran internacionales. Ujú, Cuatro de un total de 20 personas estaban ujú, debajo de los 30 años. ujú. Y luego todos estábamos entre 30 y 35 años. Claro. Y eso es bueno saberlo, porque a veces, no sé, no sé por qué las personas piensan de que a los 30 algo sucede Se y yo, acaba la vida, o ¿no? sea, ¿qué es esto? Yo paso de los 30 y no siento nada. Pero lo mismo sucede con las becas. O sea, a ver, que de repente, como tú dices, hay ciertas excepciones por X y motivos, pero en general, yo también, de la mayoría de becas que he oído, no tienen una restricción. Puede haber como una restricción en el tema de la experiencia laboral, ok, por lo menos tienes que tener pues la edad que terminas los estudios, más unos 2 años más, que es lo que te piden de experiencia laboral, pero más allá de un límite máximo, no es tan común que se vea, ¿no? Sí, bueno, mira, cuando estuve preparándome para mi postulación, yo esto tuve que renunciar a mi trabajo para prepararme como yo quería, entonces Ujú, le metí bastantes horas hasta la investigación de mis becas y todo, y en ninguna ujú, me choqué con este requisito, digamos, como que solamente pueden postular hasta los 25 años o 28 años, ¿no? exacto. Iban por otro lado los Ujú, requisitos. bye. Entonces, más o menos antes de entrar al detalle de no sé si estuvieron entrevistas, etcétera, ¿cuáles fueron más o menos las fechas en las que postulaste, digamos, o las fechas en las que se abre este programa, cuándo cierra, cuándo inicia los estudios? Ujú. En mi cohorte, por ejemplo, la postulación abrió desde el 1 de noviembre y Ujú, cerraba a mediados de a enero. mediados de enero. Cerraba Porque ahorita actualmente está en convocatoria abierta, en ¿verdad? convocatoria abierta, sí. Pero creo que para esta corte han cambiado un poquito, han cambiado las fechas, Ujú, porque entiendo que, o sea, ahorita está en convocatoria abierta y ahorita estamos octubre, y más bien cierran en ah, noviembre, leí. O sea, ok. cierran estos últimos meses, es noviembre o diciembre creo que cierran. Entonces sí veo que han cambiado ahí las fechas, o sea, la abren antes y la El- cierran antes también, ¿no? Han adelantado el periodo de postulación. ujú. Este, pero bueno, sí, hasta el 2022 se abrió en noviembre y tenías hasta mediados de enero para Y postular. es Y ahí también, iniciar ujú, en septiembre del próximo año, agosto. sí, sí, el programa inicia el 14 de septiembre, bueno, el día exacto depende, pero como la mayoría, creo, de programas académicos, del año académico en Europa, en septiembre Ujú, inicia. Sí, sí, mi maestría era bueno, era un full máster de un año, ujú, entonces teníamos dos ciclos académicos. El primer ciclo, el ciclo que le dicen de invierno, claro, porque ujú, comenzábamos en septiembre y terminábamos en claro. enero, el primer ciclo. Y luego el segundo ciclo y último, comenzábamos en febrero y terminábamos en junio. Y, y era muy lindo porque nuestros exámenes finales terminaron en junio y todavía la beca te cubre hasta agosto. Entonces, para que julio y Ah, agosto por eso es que disfrutes es de, tan de Bélgica. perfecto. Sí, 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 exacto. Sí, y eso me lleva a decir también, o no sé si lo comentaremos Ujú, después, no es un requisito, o sea, no es un requisito, o sea, como que de selección para la beca, pero bueno, como becario uno firma un contrato de becario ujú, y entre las obligaciones de becario es que em, la prioridad es que durante la duración del programa, o sea, el año, nos encontremos en Bélgica. Podemos viajar y todo, pero dentro de ah, Bélgica. Si queremos ir a otros países, tiene que ser como que con la autorización del director del programa. ujú, Y bueno, esto yo pregunté y me dijeron que como que lo hacían para asegurar como que la gente o los estudiantes estén claro. enfocados pues en el Sí, año académico, ¿no? tiene sentido. También por un tema de seguridad, me imagino, porque a veces los seguros de salud te incluyen solamente el país, si es que vas a otro país es Sí, diferente, entonces pueden haber mil y un razones, ¿cierto? Em, entonces ya esas fueron las fechas y, por ejemplo, en tu caso, que tú, digamos, terminó la convocatoria en enero, ¿qué es lo que sucede luego de eso? ¿Hubieron entrevistas? ¿Cuándo te dieron el resultado? ya, claro. Yo envié todas mis cosas en enero. No hay entrevista. Lo que sucede ahí es más que pasan cosas, pero del lado
de la organización que da la beca. Ujú. Porque una vez que subimos nuestro file por una plataforma en particular que ellos tienen para eso, que también lo recomiendo hacer con anticipación, o sea, no esperar el último momento, porque en mi caso, por ejemplo, casi yo no gano esa Uy. beca, porque yo lamentablemente sí subí mi aplicación a última hora, y porque también, bueno, me enteré de la beca una semana antes del deadline, Ish. y que, pero como yo ya estaba preparándome full, ya tenía todo listo, ¿no? Y entonces era como que la beca cerraba a 5 de la mañana, hora Perú, y yo ahí, el sistema, lo de siempre, ¿no? El sistema colapsó, se cayó la Ay. página, pero felizmente mi solicitud la pude enviar. Sí, fue un parto también. Oh, ya veo. Entonces, luego de eso, todos los files van al comité ARES, Ujú. que es un comité externo a las universidades. Es un comité, digamos, de una oficina de relaciones exteriores del Ministerio de Educación, ponte de Bélgica. Entonces, ellos revisan primero que estos files cumplan los requisitos formales, ¿no? De la nacionalidad, del año de experiencia, de que efectivamente acrediten que han tenido un título, un bachiller, estudios de pregrado, Ujú. cosas formales. El inglés también, ¿no? Que acrediten realmente, porque no solamente decir, tengo 2 años de experiencia, sino presentar tus constancias de trabajo, esas cosas. Y ya luego hacen una depuración, digamos, y pasan un determinado pool de esta primera etapa, Ujú. ¿no? Ya lo pasan al comité Ujú. selector de la universidad Ah, que está ok. ofreciendo el programa. Y ahí ya el comité selector, como que la decisión que hace es más con perfil o sea, más enfocado al perfil, ¿no? Claro, Ya ven, claro. tiene más experiencia en temas que estamos buscando, no, sí, En esta este, etapa es donde ellos consideran las cartas la carta de motivación, las cartas de la recomendación. referencia, Vale. exacto, en esa etapa. Y ya eso pasa desde, bueno, febrero, marzo, y en mayo te están enviando la respuesta. Ah, entonces en mayo ya te envían una respuesta definitiva. Luego de haber enviado Sí, documentos, ya no hay nada más que enviar hasta esperar la respuesta. sí, en mayo te envían, bueno, te dicen que has quedado seleccionado ya finalmente para el beca. O sea, digamos que en ese sentido, para el becario no es que hay, o para el postulante no es que hay como que pasos intermedios. Ujú. De frente nos envían el correo y también preguntándote si es que estás en calidad de aceptar la beca, La ¿no? beca, O sea, si es que aún está en tus planes, claro. etc. Porque si dices, puede pasar algo, no sé, tal vez ganaste otra beca, y la rechazas, entonces ese cupo pasa para la siguiente persona que está en la lista de espera, ¿no? Ok. Que de hecho un compañero de mi corte, ese fue su Ah, caso, o sea, una persona, dijo que ya no iba a tomar esa beca, entonces por eso es que él era el primero como que en la lista de espera, y ujú. es que por eso lo llaman a él. Y eso es en mayo, y desde ahí ya empieza, una vez que aceptas la beca, empezamos el trámite administrativo de La pedir visa. nuestra visa, Y, los boletos, todo y eso. todo ese, el proceso, por ejemplo, de la visa, ¿también es pagado por la beca o no? Ya. En el caso, sí, en el caso de los peruanos, como tú ibas como becario del gobierno belga, el trámite ante el consulado, o sea, ante la embajada, perdón, Ujú. era gratuito. Ah, Era ok. gratuito. Y no solo eso, sino que ellos también te mandaban una carta para que, en sus palabras, para que haya mayor celeridad Mm. en, es, Ah, mi visa salió en una semana y media. perfecto. Ok. Mi visa de estudiante, sí. Ujú. Ujú. Pero eso sí, como que los trámites, o sea, sí, tú como becario tienes que hacerlo, o sea, tienes que sacar cita en la embajada, ¿no? Reunir todos los papeles, los documentos que te piden, que como eres becario, los requisitos no son los mismos, incluso no son tan extensos como una persona, un estudiante que va por su cuenta, Ujú. ¿no? Por ejemplo, amigos Claro. míos también
iban por su cuenta, de mi cohorte, digamos, Ujú. pero no eran becarios, se iban por su cuenta a estudiar su maestría a Bélgica y ellos le pedían, por ejemplo, acreditar una cuenta bancaria con determinada cantidad de dinero intangible, por Claro. ejemplo. Era una cuenta bancaria especial porque era congelada, algo así. Exacto, porque tienes que tener un cierto monto que te permita vivir por Ah, ciertos meses así en este país. Eso es lo que también se suele utilizar en Alemania. Cuando vas a Alemania te piden que presentes esta cuenta congelada, se podría decir, sí, sí, sí. para que tienes los suficientes recursos económicos que puedan costear el tiempo allá, ¿no? Pero es Claro. cierto de que justamente cuando uno accede a una beca, este documento como de presentación de que eres becario ya te exime de varios Sí, requisitos. en verdad te facilita las cosas. Yo cuando gané la beca dije, ay, qué chévere, pero ahora viene un dolor de cabeza con todos los trámites migratorios, pero no fue traumático como yo pensé, felizmente. Ser becaria del gobierno belga me facilitó bastante las cosas, o sea, no tenía que, por ejemplo, acreditar esta cuenta bancaria porque ya tenía un papel, ellos te envían los documentos, ¿no? Este es tu Ujú. certificado de becaria, este es tu certificado de admisión de la universidad, y en tu certificado de beca te dice, ¿no? Que te asegura un estipendio mensual de tanta cantidad, entonces Ujú. eso facilita mucho las cosas. Como te digo, mi visa, el procedimiento fue bastante expeditivo, creo yo, eh, y me sentí apoyada en todo momento, me sentí apoyada, o sea, tenía alguna duda, mandaba un correo al representante de la beca a Ares y me respondían, entonces ya me sentía como que con soporte, ¿no? Pues bueno. Y entonces ahora pasando un poco, ya ganaste la beca, la visa salió. em, ¿Cómo consideras que ha sido tu experiencia durante este año de estudio? Iniciando desde, ok, ¿fue fácil de repente encontrar un lugar para vivir allá? ¿Cuáles son más o menos los trámites que tienes que hacer al llegar? ¿Cómo es que fue tu programa? A veces la educación puede ser diferente entre un país y otro. ¿Cómo lo sentiste? Sí, fue un shock, si tuviera que definirlo en una palabra, obviamente, pero un shock no en un sentido malo, ¿no? Ujú. Sino en un sentido bueno. O sea, obviamente, o sea, vivir en un país que no es el tuyo, hay cambios, ¿no? Hay cambios. Y cada vez que yo enfrentaba cosas que, bueno, puedo decirlo, o sea, me resultaban chocantes, me recordaba que, oye, pero o sea, yo quería como que vivir una experiencia en una cultura distinta a la mía, eso es parte de, al fin y al cabo. Y eso creo que ayuda, a tener ese mindset ayuda mucho a sobrellevar los Y, y, cambios. y eso es algo importante que mencionas porque a veces yo en verdad siento que cuando uno va a otro país, tiene que tener mente abierta y sobre todo tiene que aceptar que quien está de visita o de nuevo en este país es uno. Entonces, a veces uno tiende a como decir, pero esto está mal, pero a ver, quien está visitando, quien está nuevo, ahí es uno. Entonces, uno es quien debe ser un poco más como open mind, aprender, o sea, Abrirte, obviamente. abrirte a la experiencia, ¿no? Exacto, y a veces en verdad yo siento que hay muchas cosas que uno aprende nuevas en otro país que dice, mira, yo pensaba esto, pero quizá de esta forma también está bien. Entonces es bueno tener la mente abierta. Sí, sí, tal cual. Y bueno, ya respondiendo a ver de manera más ordenada tu pregunta, que sí, pues, es bien amplia. Eh, la beca, a ver, desde que yo me entero y ya mis trámites migratorios están ok, lo siguiente es que ellos me envían el pasaje, Ujú, ¿no? Ellos deciden también qué día voy a volar, ujú, no es algo que yo decida, pero obviamente ellos eligen la fecha que me asegure. Y eso fue buenísimo porque mis clases comenzaban el 14 de septiembre, entonces ellos querían que yo esté 2 semanas antes, o sea, yo volé el 30 de agosto, este, para que tenga 2 semanas, que iban a ser como que las semanas de integración estudiantil, para que yo llegue y tenga tiempo de acomodarme a una nueva ciudad, ¿no? Acomodarme a mi nuevo hogar también, no llegar justo para mis clases. Eso me pareció excelente. excelente. Otra cosa de esta beca que me parece excelente es que ellos mismos se encargan de la gestión de tu Ay, alojamiento. Tú qué no tienes que buscarlo. qué bello, qué bello. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es, Porque, no, o sea, los que hemos estado afuera sabemos que eso es sí, muy traumático. exacto. Esa es una pregunta que de verdad yo no la hacía últimamente,
pero en los últimos años esto de encontrar un lugar donde vivir en varios países de Europa es súper caótico, entonces ya se vuelve una pregunta interesante e importante que hacer. Sí, tal cual, tal cual. O sea, sí, o sea, esta crisis de vivienda también es global, ¿no? Lamentablemente estamos ahí lidiando con eso, pero afortunadamente yo sí he sentido que mi beca, disculpa si No, no, corto porque está sí se pasando el puede avión, escuchar. es que vivo en San Miguel, muy cerca del aeropuerto. Sentí, bueno, esta es hasta ahora, o sea, la primera beca que he ganado, no tengo otras experiencias, pero sí, sí sentí que esta beca, digamos, la administración de esta beca se preocupaba mucho por Okay. el estudiante, por el becario. Entonces, obviamente, para muchos era nuestra primera experiencia en el extranjero o fuera de nuestro país de origen. Entonces, una vez que volamos, la universidad nos esperaba con un taxi en la puerta del aeropuerto para Ah, llevarnos desde ahí genial. hasta nuestro alojamiento, que Wow. era la residencia universitaria, ¿no? Ujú. Y que estaba a unos pasos de la universidad. O sea, Perfecto. era una maravilla. Perfecto, perfecto. Entonces, una vez que yo llego, sí fue, o sea, obviamente fue difícil. Para mí fue mi primera vez cruzando el Océano Atlántico y yo llegué con dificultades, porque llegué nomás y obviamente sabía que me iba a esperar un taxista, pero yo no lo encontraba. Yo no encontraba al taxista porque yo llegué, no llegué o sea, llegué primero, era un avión, un boleto de avión que me compraban hasta el aeropuerto de Ámsterdam y de ahí un tren, Ujú. el Thalys, hasta una estación en Bruselas. Y la estación donde yo llegué de Bruselas me parecía grandísima, pues mi primera vez viendo una estación de trenes. Entonces, yo me perdí en la estación, no encontré a mi taxista, estuve buscando con mis dos maletas de 23 kilos recorriendo toda la estación y mi mochila. Después de una hora lo encontré. Ah, pero bueno, lo encontraste. Lo encontré, exacto. Y ya era muy noche, ya el señor me ayudó, todo, llegamos a mi alojamiento. Primer shock, la comida, ¿no? La comida, segundo shock, el clima. Cierto. Sí. Tercer shock, el lenguaje. También. O sea, esas dos primeras semanas fueron de shocks. Pero siempre, pero como creo que me ayudó esto de, a ver, esto no es que sea bueno ni malo, sino es que simplemente es algo diferente a Ujú. lo que yo estoy acostumbrada. Entonces, ya pues con ese mindset era como que, mira, siempre como tal cosa en mi país. Tengo esta oportunidad de comer otras cosas acá. Exacto. Y ya, ¿no? Así empezaba a acomodarme a la cocina belga. Y Yo hablando no, un poco del tema de la comida y de, digamos, en general de la vida ya, el estipendio que te daba la beca sí podía abarcar todos los costos involucrados en groceries, no sé si la vivienda también o no. sí, sí, sí. Creo que sí puedo decir el monto del Ujú, estipendio. Igual es ujú, público, está en la página web. Ascendía a 1.400 euros y eso era pues, tu estipendio que cubría tu alojamiento y tus costos de vida en general, ¿no? Básicamente pasajes, bueno, si te desplazabas porque podías ir caminando a la universidad, comida, ¿ya? Salud, nosotros viajamos con un seguro, ya que también incluía la beca, un seguro de salud. Entonces, el procedimiento, la dinámica era ahí que nosotros primero sí gastábamos de nuestra plata si íbamos al doctor, pero luego la boleta, por ejemplo, lo enviábamos al seguro y mm, nos reembolsaban. Y nos reembolsaban todo. O sea, yo he ido varias veces al doctor ujú, y, y nunca tenía problemas. Después de ciertos días me reembolsaban. ujú. Entonces, lo que sí, como era la residencia, era administrada por la universidad, entonces de los 1.400 ellos ya descontaban la renta, por así decirlo, Mm, uh-huh, y a nosotros ya nos depositaban el restante. ok. Pero que yo puedo decir en base a mi experiencia, igual, bueno, este último año ha habido inflación, ¿no? Y todo, pero aún así
a mí me alcanzó muy bien para vivir, claro que como una vida de estudiante, pero creo yo con confort, e incluso para ahorrar también. Ujú. Y eso suele Y, pasar, y eso ya depende de cada ujú, estudiante, de cada... claro, sí, 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 pero mira, mis compañeros, nosotros en particular somos un grupo muy unido, Ay, qué bueno. porque no solo estudiábamos juntos, sino también vivíamos juntos en la residencia universitaria. Y además que era mucha gente muy encantadora, ¿no? Ellos me decían que también, gracias a la beca, porque esto es como un trabajo, ¿no? Es como un trabajo, ¿no? Que como que nos pagan por estudiar, entonces este stipendio es como nuestro sueldo, y a ellos también incluso les permitía poder seguir apoyando a sus familias, Ay, ¿no? qué Con genial. parte de este stipendio, mientras ellos estaban estudiando, porque, o sea, Ujú. muchos, nosotros que venimos pues de de economías que no somos de altos ingresos, sabemos que muchas veces tenemos que seguir apoyando a nuestros padres, ¿no? Cuando trabajamos, incluso ya cuando salimos del hogar. Entonces, eso también creo que fue muy bueno porque nos dio a nosotros como estudiantes internacionales la tranquilidad Ay, de qué bueno. poder seguir respaldando a nuestras familias, ¿no? Ujú. Y que este año fuera del mercado laboral no signifique un detrimento para ellos, ¿no? Financieramente. Sí, en ese sentido, yo estudié bastante tranquila, por eso. Y, Ujú. y el tema de estudiar, ellos, ¿era dedicación exclusiva lo que te pedían de repente durante ese año o había algún tipo de restricción? Sí, sí, qué bueno que lo preguntas porque una vez que ya llegas a Bélgica, a la ciudad donde estás estudiando, una de las primeras cosas es que te acerques al departamento académico a firmar tu contrato de becario. Ah, ok. Y obviamente tenemos derechos como becarios, como por ejemplo este stipendio mensual, pero también tenemos obligaciones. Y dentro de esas obligaciones era uno, la que yo comenté, de que no podíamos viajar afuera de Bélgica sin un permiso previo del coordinador académico, y dos, no se nos permitía trabajar. Ujú. Ellos nos exigían que dediquemos exclusivamente a trabajar, ¿no? A estudiar. A estudiar, sí, Ajá. sí, sí. Ujú, Claro, y sí. eso tiene sentido porque justamente como comentabas antes, con el tema de los viajes, lo que desean es que la persona se desempeñe bien en la beca porque están, digamos, subvencionando, prestando Claro, es dinero. una inversión que están haciendo en ti, ¿no? Exacto, una forma es que la dedicación sea exclusivamente al estudio y por ello es que también el monto del estipendio que te dan es lo suficiente para que tú no estés en este aprieto de tengo que trabajar porque necesito, Claro, ¿no? claro, sí, sí, sí. Pero sí, exacto. Pero también en base a mi experiencia digo que, o sea, si es que tú tenías o sea, si tenías una razón académica, por ejemplo, para salir, por ejemplo, en este año, o sea, uno de mis papers fue aceptado para exponerlo en un congreso que está en Francia. Ujú. Entonces yo pedí, ¿no? Tenía que pedir permiso a mi director académico para salir de Bélgica y viajar allá. Y me lo dieron sin problemas, porque, o sea, era una razón válida, ¿no? Este, y así, otras cosas, Y ¿no? al final, para terminar la maestría, ¿tenías que hacer una tesis o tenías que presentar un paper? ¿Cómo finalizaba este periodo de estudios? Sí, la maestría finaliza con el trabajo, con una tesis Ujú, que le llaman proyecto personal, pero es ujú, una tesis básicamente. A nosotros nos dan una lista de temas, o sea, de temas generales, ¿no? Temas ujú, generales, y con profesores especializados en esos temas, ¿no? Que son los diferentes profesores que nos han enseñado a lo largo del programa. ujú. Entonces, por ejemplo, yo que veía impuestos o política fiscal, ya sabía como que, con qué profesores él puede ser mi asesor porque es su tema de su foco, ¿no? Ujú. Otros amigos que veían cambio climático, otros amigos que veían economía agrícola, así, genial. Entonces, tú elegías como que el área general, el área temática Ujú. general, y eso iba aunado con el asesor que estaba a cargo de esa área, porque era un experto, un profesor que tenía expertise en ese campo, ¿no? Y ya dentro, cuando hacíamos el match, ya dentro de esa área temática, tú definías un tema pues más particular, ¿no? Y al final tú
presentabas este proyecto, se podría decir, y con eso ya finalizabas Ah, oficialmente. ah, sí, sí, como esta tesis era, bueno, era también, ¿no? Era como escribir un paper, algo así, y lo presentábamos, ¿no? Por el sistema, por el campus virtual, pero no era necesaria la defensa, Ah, que creo que a veces hay en algunas carreras. claro. Por ejemplo, sí, sí, sí. No era con defensa pública ante un jurado, nada, no, no, no. Sí, a lo largo del desarrollo de nuestra tesis teníamos reuniones pues con nuestro asesor, teníamos que exponer la versión borrador, nos daban feedback, etc. Pero ya una vez que nos aprobaban la versión final, nos subíamos al campus virtual y ya eso era la versión que ellos corregían. Pero después no era necesario como que la defensa. Ujú. Excelente. Entonces, luego cuando tú ya envías, digamos, la tesis, me comentas que tu programa terminaba en junio y la beca seguía hasta agosto. ¿En esos meses podías viajar o tenías que aún seguir allí para documentación? ¿Cómo fue? Sí, no, en esos meses igual, o sea, podías viajar, pero tengo entendido que, o sea, dentro de Bélgica, ¿no? Ujú, Dentro de Bélgica. O sea, en el ciclo académico terminaba, o sea, los exámenes, la sesión de exámenes era en junio, o sea, terminaba en junio, y si aprobabas todos tus exámenes, ahí ya estabas listo, ¿no? ujú. Porque también, si es que desaprobabas algún examen, ya sea en la sesión de junio o en la sesión de enero, tenías la chance de irte a la sesión del retake, que le llaman, que es como los aplazados, Claro. ¿no? Y eso es en agosto. Ujú, Creo que de la quincena de agosto, las 2 últimas semanas de agosto, también volvemos a tener una sesión de ujú, exámenes, que es, en caso de hayas aprobado algún examen en enero o en junio, puedes volver a tomarlo ahí. ujú. Ah, entonces por eso la beca aún abarcaba hasta agosto en Sí, caso alguno de los becarios hubiera tenido ese problema, ¿no? claro, claro. En caso era necesario retomar un examen, podías hacerlo ahí. Y tu tesis, por ejemplo, tú tenías como que dos deadlines. Tú podías elegir entre dos plazos para presentarlo. Si presentarlo en junio, o sea, presentar el final en junio, Ujú. o presentar el final en agosto. Ah, ok. Entonces, eso Ah, era, está, ¿no? es muy bueno, es bastante flexible entonces. Sí, 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 es bastante flexible, para que lo lleves pues según tus tiempos, según tu velocidad también. Ujú, exacto. Y aquí viene el tema que nos habían dejado por los stories. Em, ¿Es también como una obligación de la beca el regresar al país de origen o no está explícito? No está explícito, no es una obligación, digamos, formal, como sí entiendo, por ejemplo, que está en la beca Chevening de Reino Unido. Esta beca, lo que sí es que por la naturaleza de la beca alienta a que luego de nosotros haber recibido la formación en estas universidades, podamos volver a nuestros países para seguir haciendo agentes de cambio en nuestras Ujú, comunidades, ¿no? Sin embargo, no es obligatorio. Por ejemplo, yo tengo amigos que luego de esta maestría seguían para un programa de doctorado, o sea, habían sido admitidos para un programa de doctorado, entonces o sea, cursaban o enviaban su carta de admisión, ¿no? al equipo, ujú, al equipo de la beca, diciendo que tengo esto, entonces ya los eximían de volver a su ujú, país porque ahí nomás, pues, el ciclo académico comenzaba, el nuevo año académico comenzaba nomás en septiembre, ¿no? ujú. Y ahí incluso o sea, también lo que me pareció muy bueno es que, o sea, no perdemos igual nuestro boleto de ida, de regreso a nuestro Ah, país, porque la beca incluye boleto aparte del estipendio y de nuestro seguro de salud, ujú, incluye boleto de ida y también boleto de claro. regreso. Entonces, muchos, o sea, mis amigos, por ejemplo, que seguían para el doctorado, lo que hicieron fue, o bueno, la salida que le dieron es que cambien su fecha, en la fecha del Ajá. vuelo. Ajá. Para No, que puedan seguir tomando claro, no pierdan ah, ese vuelo, no pierdan ese vuelo. Me parece muy, muy bueno. qué genial, en verdad es una beca bastante completa y yo creo que en verdad muchas más personas deberían saber de ese tipo de oportunidades porque a veces, yo en verdad siento que a veces hay becas que se pierden cuando las personas no saben. Entonces, por ejemplo, puede ser el caso
de peruanos que no han podido ir en los siguientes años porque no sabían sobre esa beca. Sí, 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 tal cual. También porque que la beca no sea muy conocida también aumenta tus chances, pues, ¿no? De poder ganarla. Eso es Y cierto. en estos temas es mucha estrategia, es Sí, mucha estrategia. y yo en verdad, a mí me encanta saber de nuevos países que saben de becas porque generalmente las personas piensan pues top, ¿sabes? En Estados Unidos, España, UK, y si bien es cierto, hay becas para esos países, pero obviamente como mencionas, la competitividad va a ser mucho más alta porque hay muchas personas hablando, entonces también es bueno abrir un poquito la mente en el tema de postulaciones a becas y mirar a otros países como Bélgica, como Países Bajos, que también tienen programas y calidad educativa muy Muy buena, bueno, sí. oportunidades. Ujú. Sí, o sea, personalmente yo nunca, no es que nunca había escuchado de Bélgica, pero, o sea, Bélgica no es un país que, hace un año no era un país que se me venga a la mente cuando alguien me dice Europa, pues Ujú. nada más que es un país chiquitito, así. Este, pero la verdad que la calidad de vida es muy buena y la Sí, calidad, o sea, la calidad educativa o sea, la calidad del sistema educativo belga es ampliamente reconocido. O sea, y prueba de ello es que, o sea, mis compañeros, o sea, incluso yo luego de terminar, o sea, de terminar o tener este grado en mi CV, fuimos admitidos a diferentes programas de doctorado también en Europa. ujú, Y, por ejemplo, yo conversé con los becarios peruanos de hace muchos años, y ellos están haciendo sus doctorados en Estados Unidos. O ujú. sea, dijeron, o sea, Bien, la universidad, el programa, o sea, sí es bueno, ¿no? O es reconocido, es reconocido. Y eso me dio, o sea, buena vibra, ¿no? ujú. Bueno, vuelvo a decir también la calidad de vida, sí, sí, fue en general, es un muy buen país como destino educativo, es muy, muy bueno. Ay, y es bueno saber de tu experiencia y más personas como le pueden dar un vistazo, ya sea que estudian lo mismo que tú, quieren la misma especialización, también para que le den como que un vistazo a los programas que pueden haber allá, porque como tú dices, el tener una experiencia de este calibre te abre más el panorama a siguientes pasos que puedas seguir, Sí, no solamente en este mismo país, sino también en otros. Entonces, puede ser un primer buen paso para iniciar esta experiencia internacional. sí, sí, tal cual, tal cual. Por ejemplo, yo, o sea, yo estaba muy interesada, por ejemplo, en hacer un posgrado en Paris School of Economics, en Francia. Ujú. Y yo no sabía que mi universidad en Bélgica, que es la Universidad de Namur, tenía su departamento de economía, estaba muy buen conectada al departamento de economía de Paris School of Economics. Entonces, porque compartían profesores, los egresados de Namur iban allá para postdoctorales. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que me enteré llegando allá. Y eso me ayudó a ampliar también mi network, ¿no? Y conversar con más profesores, y conocer más del plan de carrera que yo quería, ¿no? Uh-huh. Sí, en verdad eso es bueno. Y es cierto que hay cositas que uno se da cuenta cuando ya está en el país de destino, en el programa de estudios, pero siempre es algo positivo. Sí, 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 sí. Y y bueno, del abanico de programas que ofrece la beca Ares, eh, solo este máster de economía, incluso tengo entendido que en esta cohorte es así, solo este máster de economía es ofrecido en inglés. Ujú, Los otros son ofrecidos en francés, pero son más orientados a ciencias de la salud. ujú, Eh, pero también no descarten que, o sea, tengan en cuenta que Bélgica también tiene otra región, que es la región ujú. flamenca, que ellos se manejan con su propia programa de becas, que es la programa Blue Rose. Y yo allá en Bélgica conocí a muchos peruanos que están con esa beca. Ah, mira. Y digamos lo característico de esa beca es que, o sea, el nivel de beneficios es casi lo mismo, que diría que incluso lo mismo que recibimos. Pero esa beca, sí, todos sus programas son en inglés. Wow. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, conocí amigos médicos, o sea, doctores médicos que están haciendo su posgrado en, bueno, ciencias de la salud, ¿no? O biólogos, porque Bélgica en sí es bastante reconocida en ciencias de la salud. Mi universidad, Mm, habían chicos belgas mismos que viajaban, o sea, migraban dentro de Bélgica, de otras provincias de Bélgica, a estudiar exclusivamente en mi universidad como médicos. ah, mira, qué excelente. Es bueno saber.
Sí. Aquí Ana Paula nos pregunta cómo se llamaba otra vez ese nuevo programa. Ah, Blee Rose es, ve chica, Igual, solo lo deletreo. ajá, creo que igual me pasaste el que iba a convocatoria, entonces igual y lo puedo Sí. publicar luego también en stories para que ellos puedan como ver más información respecto a. Ajá, sí, 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 sí. Es B chica L I O U R S. Así. Sí, 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 he oído de esa beca en realidad. Esa es una de las becas más sonadas Sí, que tiene. creo que a nivel de Bélgica es la más sonada, porque supongo que es porque sus programas todos son en inglés, eso lo hace más internacional Sí, también. tiene mucho sentido. Qué Ujú. bueno. Pero nada, muchas gracias, Katia, por compartir tu experiencia. En verdad, el saber más de esta beca y el que tengamos una persona que nos pueda representar como tú suma muchísimo y sobre todo le va a abrir las puertas a muchas más personas, ya sea que nos hayan escuchado hoy día o que se pueda, sabes, correr la voz sobre ese tipo de programas. Como para finalizar, una última pregunta. Ajá. ¿Qué consejo le darías a esa persona que ya sea está buscando todavía becas o no está decidida por una experiencia internacional? ¿Qué consideras que es importante que tengan en cuenta en su perfil, por ejemplo? Que su perfil se alinee con, o sea, con el perfil que está buscando la beca. Ujú. Eso aumenta mucho tus chances de ser aceptado, ¿no? Y para eso yo creo que, o sea, es no solo prepararte, no solo pensar qué es lo que tengo que hacer para ganar esa beca, sino también es ponerte a pensar a cómo quieres dirigir tu vida. Ujú. O sea, pensar en tu plan de vida, en realidad, porque al final una beca es una oportunidad académica, es como que un pasito más en el plan que quieres Claro. construir. Y eso es algo que valoran mucho los comités de selección. O sea, con un comité de selección ve, es un chico o una chica que simplemente quiere tener esta experiencia en el extranjero por tenerla. Es un perfil poco atractivo o menos atractivo en comparación de alguien que se presenta y dice, este es mi plan. Claro. O sea, yo estudié esto porque quiero impactar así o quiero hacer estas cosas y esta beca o este programa es un Apor. paso, aporta, es un paso dentro de toda esta escalera que quiero seguir subiendo. Mm. Entonces, eso comunica algo mucho más poderoso. Eso comunica, wow, este chico realmente es serio, tiene un plan, la ha pensado, porque Claro. tener un plan no es algo que nace de la noche a la mañana, ¿no? Y es algo que Eh, se ve también. Y esa es una muy bueno que hagas hincapié, el que haya cierto enfoque, porque también pasa de que cuando uno recién termina la universidad no sabe en dónde enfocarse, en dónde especializarse, lo cual está totalmente bien, pero en cierto momento tienes que ya tener enfoque. Entonces, yo considero que cuando uno presenta un CV o una carta de motivación, lo que tú pongas en ese CV o en esa carta de motivación tiene que ir enfocado a lo que vas a estudiar. Si es que de repente, no sé, tuviste una experiencia laboral en un rubro que no está tan alineado, pero luego te diste cuenta que esa otra especialidad es la que tú querías, entonces a veces ya no es necesario poner esta experiencia que no suma o aporta, sino todo lo que va en enfoque a ello, porque otra vez, como tú indicas, le da al comité de selección esta idea de plan de vida que se tiene, ¿no? el plan de vida, sí. Sí, sí, tal cual. Y, por ejemplo, o sea, y además que, o sea, siempre puedes reajustar tu plan de vida también. Exacto. Porque yo tengo muchos amigos que quieren ganar una beca y, por ejemplo, me dicen, pero es que no hay nada en mi perfil, en mi historia, ¿no? En lo que estoy haciendo, que se alinee o lo pueda vender como, oye, como algo atractivo para la beca. Muy bien, ya, pero entonces si ya te diste cuenta de eso, haz los ajustes que tengas que hacer para Exacto, trabajar tu perfil, ¿me entiendes? exacto. Es Y lo que, y en verdad es lo que yo hice también. y yo también, diré que yo también, porque, por ejemplo, en mi caso, yo quería especializarme en energías renovables, en transición, y yo no tenía la experiencia en eso. Entonces dije, ok, voy a ver perfiles en LinkedIn de personas que se han especializado o seguido una maestría sobre eso, qué es lo que han hecho. Entonces vi que habían seguido ciertos cursos en línea, ciertos diplomados, y entonces empecé a estudiar justamente eso para poder alinear mucho más mi perfil cuando ya sea el momento de prepararme. Entonces sí es bastante, como indicas, es bastante enfoque, es bastante preparación de no tener el enfoque en ese momento para cuando ya se postule estar en un perfil idóneo para ganar una beca. Exacto, tal cual. Listo, muchísimas gracias, Katia, en verdad.
yo feliz de poder tener la experiencia que has tenido, poder tener más conocimiento que compartir, y desde ya te felicito y agradezco por ser ese ente multiplicador para que más personas puedan saber de esa beca, y estoy más que segura que tu experiencia va a poder cambiar la vida de muchas personas que están justamente en este camino de la búsqueda de alguna beca o oportunidad en el extranjero. Me alegra poder contribuir en ese sentido, a que más gente cumpla sus sueños y sobre todo que haga realidad su plan de vida. Exacto, eso es lo más importante. Cuídate mucho y seguro que seguimos en comunicación por las redes, y seguro que vamos a seguir como promoviendo esta beca y las becas en Bélgica. Claro que sí. Un saludo también, un fuerte abrazo y a toda tu comunidad. Gracias por estar aquí. Cuídate mucho. Bye. Chao, chao.